tal cual ustedes lo mencionaron, la canasta básica para el mes de abril, tanto lo que es digamos, lo que medimos como línea de pobreza, línea de indigencia, las dos tienen una variación de arriba del 3%, cuando en el mismo mes el índice de precios que nosotros también medimos nos dio 2,7. Ahí ya tenés una referencia importante que, si bien hay una variación hacia el alza de los precios, lo que cómo impactan la canasta básica alimentaria es muy superior. Y encima nosotros lo comparamos con el índice de salarios que recientemente lo acabamos de lanzar, observamos que por lo menos en marzo, porque no tenemos el de abril, en marzo habíamos tenido un aumento del índice de salarios 2,7. Pero cuando uno lo ve interanual, vemos que la inflación a marzo teníamos un 49%, interanual yo me refiero a marzo del año pasado contra marzo de este año, un aumento del índice de precios del 49% cuando los salarios fueron del 36%. Claramente hay un rezago en los salarios reales, en el poder adquisitivo de la gente de un 12%. Entonces es evidente que cuando uno observa el movimiento de los precios, lo que más tiene que destacar es cómo varió el capítulo de alimentos y bebidas, que es el que termina impactando en las canastas básicas. Claro. Es lo que ustedes están mencionando. Sí, fundamentalmente ese es el componente que más preocupa, ¿no? Y que eso haya aumentado por encima del 65%, casi en torno al 70%, es muy preocupante. Sí, porque en definitiva, cuando en algún momento yo he hablado allá por octubre, noviembre del año pasado, claramente estos desfasajes tan abruptos en los índices de precios impactaban directamente en la clase social más baja. De la manera que nos acercamos a fin de año, y sobre todo en estas épocas, uno ya puede aseverar que el impacto no solo es en las clases sociales más bajas, sino clase media. Digamos, ya ha abarcado mucho más personas de lo que hablábamos el año pasado. Claramente estos aumentos son los alimentos básicos, es decir, vos pensás que una familia de 4 miembros, padre, madre y 2 hijos chicos, para estar por encima de la línea de pobreza, tiene que tener un ingreso equivalente mensual arriba de 30.000 pesos. Claro, a eso iba, Gonzalo. Hoy una familia debe abonar unos 30.000 pesos para tener, como digamos, una vida normal, por decir una manera. Sí, digamos, mínima. Mínima. Sí, sin capacidad de ahorro, nada. O sea... No, por eso, no, ni siquiera, digamos, si uno quisiera hacer deporte, quisiera hacer algún idioma, quisiera hacer esparcimiento, gastronomía, no está contemplado en eso. Hay que sumarle un porcentaje mucho más grande que nosotros, el CREVA, todavía no, eso no lo está calculando. Y lo que es línea de indigencia, estamos en 12.000 y pico de pesos, 12.500 pesos para el mismo tipo de familia. Eso significa que el que está por debajo de esa línea prácticamente no ingiere los alimentos básicos para la subsistencia. 12.000 pesos. Correcto. Claro. ¿Cómo han variado los números, Gonzalo, en estos últimos años? Digo, en este último periodo de 12/20 meses, ¿no? Sí, no, es abismal porque vos pensás que tenemos un índice inflacionario de interanual del 50% cuando hace un año y medio, menos un año y medio, se especulaba que íbamos a tener un 12/15%. Después, a partir de hace un año, fines de abril, principio de mayo, donde lamentablemente se disparó el dólar. Por eso es que el gobierno desde hace tanto tiempo tiene el objetivo primordial de bajar el ritmo de inflación, básicamente apuntando contra el no movimiento del dólar que tanto le está costando. Semilla, ¿recuerda algún momento donde se hayan hecho mediciones tan complejo, con números tan dramáticos? Mira, uno debiera retrotraerse no menos de 17 años, 2002, fines de 2001, fines de 2002, tuvimos muchas complicaciones, habíamos entrado en default de la deuda, teníamos una crisis social, política, ustedes recordarán, digamos, también salir del tipo de cambio fijo, que era la convertibilidad de un 1 a 1 a salir a un 3 a 1, realmente era choqueante después de 10 años de tener una inflación en un dígito, incluso hasta periodos de deflación. Realmente fue un cimbronazo muy grande, con una deuda enorme que no pudimos pagar, con lamentablemente una corrida no solo cambiaria, sino bancaria, con el tema del corralito, y hasta incluso pérdidas de muertes de muchas personas en Argentina. Así que uno debiera ir hacia esos años como para poder tener alguna comparación. Estamos hablando con Gonzalo Semilla, un referente de CREVA, números
que alertan, que alarman, obviamente, con la canasta básica, también con la pérdida del salario en sí, digamos, de los números, de la gravitación que hoy debería tener un salario. Gonzalo, analizando lo que va a ser un 2019, que ya es muy intenso de lo político, todavía no están formalmente los candidatos a presidentes, a gobernadores, aunque ya han trascendido nombres, pero le pregunto en relación a números, si llegamos a octubre, noviembre, diciembre, con esta intensidad de crisis, ¿hacia dónde iríamos? Bueno, a ver, es muy difícil de predecir el futuro, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque en marzo del año pasado, si hubiéramos hablado nosotros en marzo del año pasado, si me preguntabas cuál era la estimación del CREVA o del índice de precios, yo te hablaba de un 23-24, y fíjate lo que fue. Nadie esperaba la huida de capitales, una corrida del tipo de cambio de más del 100%, inflación del 50%, salarios retraídos en un 12%, y recesión tan profunda, pérdida de desempleo, aumento del nivel de pobreza, con lo cual ver qué es lo que va a pasar de acá a 5 meses no es tan sencillo decir. Lo que sí yo te puedo decir, sí, nosotros si a partir de ahora hasta fin de año tuviéramos una inflación de 2,7%, que es lo que tuvimos en abril de este año, para Bahía Blanca, podríamos llegar a alcanzar una inflación del 40 o un poquito más del 40%, que no está muy alejado de lo que fue el año pasado. Es decir, claramente eso es un indicador muy fuerte, porque hoy todos miramos nuestros bolsillos, o sea, nos cuesta incluso llegar a fin de mes. Claro. No desde ahora, sino también desde el año pasado. Entonces es un dato no menor. Después está, digamos, nosotros tenemos variables que están como muy sensibles. Una de ellas es el dólar, y es lo que le preocupa al gobierno, tratar de tenerlo lo más fijo posible, porque cualquier variación, aunque sea dentro de las bandas de no intervención, aunque también hay intervención a discreción, impacta en todo lo que es la economía. Y con unas tasas de interés tan altas como tenemos las LELIQ del 73%, que marcan tendencia, realmente la recesión es muy difícil de poder sortearla, a pesar de que hay algún indicador de sector industrial que pareciera que hubiera encontrado el piso, pero con un leve despegue, pero que si hacemos bien los deberes, claramente salir de la recesión va a costar mucho. Y si le agregamos la turbulencia entre China y Estados Unidos, que están a flor de piel, lo hemos leído por todos los medios, obviamente somos mucho más vulnerables que si fuera otro país con otras características. Y si le agregamos el ingrediente político, que no se sabe quién va a ser y cuál va a ser su política, evidentemente todavía nos quedan unos meses de mucho dinamismo. Sí, turbulencias, o por lo menos inestabilidad, ¿no? Exactamente, sí, por eso cualquier variable que se mueva, lamentablemente lleva al resto, impacta en el resto del resto de las variables.